Reinterpretar, un espacio para ampliar puntos de vista. Hola a todos, bienvenidos a este episodio express de Reinterpretar. Hoy no tenemos video, pero tenemos audio con información muy importante porque vamos a hablar de desinformación y fake news, un tema que nos ha tocado en las últimas semanas y pues nada, sabemos que mucha de la gente que nos escucha de pronto sabe de qué vamos a hablar, pero este episodio es ideal para que se lo manden a la tía, a la prima, a quien les mande sobre todo cadenas de WhatsApp, que ustedes dicen, bueno, esto puede ser fake news. Estoy con Álvaro Medina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y Jorge Espejo. Espejo. Hola, ¿qué tal? Bueno, ellos son de una organización que se llama Prodigioso Volcán y hoy vamos a hablar de desinformación, fake news y cómo identificarlas y esto cómo nos afecta. Sobre todo porque ellos tuvieron un taller acá en Nueva York que me pareció muy interesante. Y primero quiero preguntarles, Álvaro, cuéntame, ¿qué son las fake news? ¿Cómo definirías tú fake news? Bueno, yo creo que lo más importante cuando hablamos de fake news es diferenciarlas de lo que podría considerarse un error periodístico, es decir, una mentira casi fortuita o por un error de la labor de hacer un trabajo. Lo que realmente diferencia las fake news es la intención. De hecho, nosotros en la exposición que hemos creado aquí en Nueva York con el Instituto Cervantes la hemos llamado en español noticias falseadas, ¿no? Porque esa palabra falseada refleja muy bien el objetivo de estas mentiras, crear una falsedad con la intención de, bueno, pues ya sea ganar dinero, desestabilizar la democracia, cambiar las reglas del juego. Básicamente eso es una fake news. O sea, no solamente es eso, como que un error periodístico, sino con una intención. Eso es. Uh-huh. Te iba a preguntar, ustedes tenían en la exposición como un decálogo de cómo se arma una fake news o cuáles son las características de una fake news, si me puedes contar. Sí, bueno, es que parece como que las fake news muchas veces son algo fortuito o que se hacen un poco al azar y hay toda una ciencia detrás de cómo se hacen las fake news, ¿vale? Hay desde aislar en cámaras de eco, por ejemplo, o sea, hablar a un grupo reducido de personas o activar emociones. Si algo te toca visceralmente, si algo te emociona mucho, si algo te pone en un lugar emocional muy extremo, normalmente, casi siempre lleva detrás una carga de mentira. Entonces, cuando nos indigna algo mucho, siempre hay que tener mucho cuidado, porque además también está ligado mucho a cómo el cerebro funciona, y es que también hay una parte en la exposición que habla de sesgos cognitivos, que es cómo el cerebro, frente a toda la información que recibimos diariamente, tiene que activar protocolos para mantener, para no desgastar mucho la cantidad de energía que quema el cerebro, y frente a la cantidad de decisiones que hay diariamente y todos los inputs que tenemos, el cerebro se pone en modo automático. Entonces empieza a tomar decisiones de manera automática sin que tú lo sepas, ¿vale? Entonces esto lo aprovechan también los creadores de mentiras para poder ganar territorio, ¿no? Esto de también, pues hay la clásica de llena el espacio de mentiras que alguna funcionará, ¿no? Ustedes hablaban también del tema de cuán rápido viaja una mentira, ¿no? Explíqueme un poco cómo, digamos, lo que dices tú es como, bueno, lanzan un montón de mentiras, una cala. ¿Cómo es este proceso y cuán rápido es? Bueno, según varios estudios, las mentiras viajan a través de Internet un 70% más rápido que la verdad. Esto es peligrosísimo, entre otras cosas porque efectivamente las personas que profesionalmente, porque hay gente que gana dinero porque se dedica a esto, crean noticias falseadas, estas personas pueden lanzar 1000, una cala, llegan se distribuyen de una manera totalmente exponencial, viral, muy rápido. Y llega, o sea, y luego ya entra el trabajo de verificación, ¿no? El que hacemos los periodistas. Que esa verificación llegue al mismo número de personas que han recibido esa noticia falsa es imposible, es imposible. O sea, y encima los algoritmos no lo ponen fácil. Las mentiras viajan muy rápido y las verificaciones no. Y las verificaciones no. Ah, perdona. No, y es un problema gravísimo, ¿no? En el ámbito en el que nos estamos moviendo ahora mismo.
Ustedes hablaban también del tema de que una de las características es dividir y decir ellos, nosotros, que Ajá. es un tema que hemos hablado mucho Ujú. ahorita en Estados Unidos y que se está hablando mucho, y también de las figuras de autoridad. Si me pueden explicar, no sé quién. Bueno, las noticias falseadas utilizan unas narrativas muy identificables, que se utilizan en un montón de ámbitos diferentes, incluso en literatura. Y una que vemos aquí mucho en Estados Unidos es precisamente esa narrativa de polarizar, ¿no? De un polo y de otro. Trump muchas veces habla de ellos y nosotros, ¿no? Ya pone una barrera en medio. De hecho, en la anterior campaña electoral decía esto de vamos a construir un muro y lo van a pagar ellos, ¿no? Refiriéndose a México. Son narrativas muy sencillas que tienen unos mensajes muy, muy potentes que calan mucho, que la gente los consigue, bueno, no memorizar, ¿no? Pero somos capaces de recordarlos años después. Y bueno, esto pues tiene unas consideraciones tremendas. Luego, cuando hablabas de sesgos de autoridad, pues efectivamente, las mentiras no solo las crean personas anónimas, las crean empresas, las crean instituciones, gobiernos, em, y pensamos muchas veces que por el hecho de recibir una información de una fuente de autoridad, ¿no? De un ministerio, o te estoy hablando quizás no de Estados Unidos, pero de países, bueno, en Europa también la extrema derecha está en una situación pues tremendamente preocupante, pues pensamos que gente tan poderosa no nos va a mentir. Y no es así. De hecho, nosotros en la exposición que hemos inaugurado y que se puede ver aquí en Nueva York hasta el 2 de abril, jugamos con este sesgo de autoridad, porque el Instituto Cervantes es una institución pública donde jamás piensas que te van a mentir, y nosotros en la exposición hemos mentido, y al final de la exposición lo contamos, decimos, has bajado la guardia y te la hemos colado, porque incluso en el lugar más seguro te la pueden colar. Claro. Y, por ejemplo, y te pregunto a ti, Jorge, ustedes hablan mucho también como de, bueno, o hablábamos de qué hacer, porque pareciera que el escenario es muy deprimente, caótico, con lo que tú dices, el algoritmo, con que verificar una fake news tome tanto tiempo para los periodistas, con que el alcance es más mínimo para nosotros. ¿Qué se puede hacer? Pues la verdad es que el futuro es bastante incierto y es bastante complicado todo porque es muy desasogante saber que hay tanta mentira y es tan difícil chequear esa mentira. Eh, una de las cosas que creemos nosotros es que la digitalización ha sido muy rápida. El crecimiento digital del consumo de noticias en los medios, los nuevos medios, móviles, tablets y demás, se ha hecho de una manera muy rápida y nadie nos ha preparado para saber cómo se consume ese tipo de información. Entonces sí que creemos que hay una alfabetización digital, o sea, creemos que hay o debería haber un lugar, un espacio seguro donde se enseñe a la gente mayor y sobre todo a las nuevas generaciones, que son las que más van a consumir ese tipo de contenido y las que más van a crear ese tipo de contenido, que yo creo que ahí está la raíz, de empezar ahora ya, sabiendo cuál es el problema, empezar a educar a la gente cómo consume información y sobre todo a los más pequeños, ¿no? Porque hay mucho ruido bueno, y luego también hay una parte de resistencia que no se debe dejar hacer, aunque cada vez los verificadores y más en el momento en el que estamos es una profesión un poco denostada, pero yo creo que siempre tiene que haber una resistencia, siempre tiene que haber alguien que ponga resistencia a las fake news y que haya una pequeña voz. Nosotros lo hemos hecho con la exposición, es un lugar muy pequeñito, pero sí que creemos que se tiene que generar debate, que no pueden ganar, no puede haber un momento en el que haya tanto ruido en el que se deje de generar ese debate. Entonces, nosotros creemos que hay una parte ahí de continuar con esta labor, de hacer ver a la gente que hay fake news y que tiene que luchar contra ellas, y una parte de alfabetización de los más pequeños, sobre todo, para saber cómo se consume la información, ¿no? Quisiera preguntar un consejo ya para cerrar sencillo, porque por ejemplo, no sé, yo he visto ahorita con las últimas noticias que hemos visto en Estados Unidos, incluso influencers, y hablemos un poco de este fenómeno también, que te hablan lo mismo con la misma autoridad de salud mental, pero también te dicen, y creo que te lo decía ese día, era como, ya les voy a dar mi opinión sobre lo que está pasando en Estados Unidos, es bueno, ¿tú quién eres, no?
¿Cómo hago yo para si alguien me manda eso o veo eso como para refutar? ¿Y cómo vale la pena ponerme en esta pelea? Sí, o sea, este tipo de perfiles que podemos llamar todistas, ¿no? Que todos lo saben, que, bueno, pues son peligrosos. Y yo creo que ya simplemente el hecho de identificarlos nos tiene que poner un poco en alerta. En la facultad yo tenía un profesor que nos dijo una frase que todavía recuerdo, que es que los periodistas tenemos un mar de conocimientos de un palmo de profundidad, que es decir, que sabemos de todo, pero no sabemos de nada. Y nuestro trabajo como periodistas es escribir muchas veces sobre cosas que no tenemos ni idea y empaparnos de ello en muy poco tiempo. Y muchas veces cuando escribimos nosotros también tenemos ese complejo de, no quiero que se me escape un solo error, un pequeño dato, tal. Eh, este tipo de personas, o sea, no tienen complejo ninguno de hablar de cosas de las que no tienen ni idea, de las que a lo mejor se han leído medio artículo de Wikipedia. Personalmente, huir de este tipo de perfiles, consumir medios, y no solo medios, a lo mejor también periodistas concretos, ¿no? en los que confiar. Y sobre más concreto, sobre qué hacer nosotros como ciudadanos cuando nos llega este tipo de información o nos envían alguna cosa que nos genera así cierta duda a través de WhatsApp, en algún grupo, la prima, tal, en una conversación en un bar. Si tienes el mínimo atisbo de duda, frena, no compartas. O sea, eso es súper importante, porque este tipo de mentiras se viralizan exponencialmente simplemente por el hecho de darle a reenviar en WhatsApp. No lo compartas. Si te genera dudas, mira a ver si se ha publicado en uno o más medios. Si se ha publicado en más medios, suele ser un indicador de que puede ser real. Fíjate si está firmada o no. Los periodistas, nosotros lo de la firma lo llevamos como muy a rajatabla de, o sea, yo no voy a firmar nada porque al final es tu marca, ¿no? Que no respalde este trabajo. Si no está firmada, o a lo mejor está firmado con un seudónimo de una persona que no existe, hay que fijarse en eso. ¿Qué fuentes cita? Es un trabajo muy costoso, sobre todo cuando estamos hablando de que estamos expuestos a miles de estas noticias a diario. Si no tenemos tiempo, porque la vida es muy complicada, porque la gente no está solo pendiente de, ¿no? La gente tiene que llevar a los niños al colegio, que hacer de comer, que estar 8 o 10 horas en el trabajo. No podemos pedirle a la gente que haga este trabajo de verificación. Pero si solo pudiese dar un consejo, diría eso. Ante la duda, no compartas. Perfecto. Y sí, cuando parece que una noticia es muy perfecta para ser verdad, como esta foto de inteligencia artificial del de Latinos for Trump siendo cargado por agentes de ICE, pues sí, eso, siempre hay que buscar si está en otros medios, si una figura de autoridad la compartió, etcétera. Y para finalizar, un consejo, si me puedes decir dónde va a estar la exposición, hasta cuándo, o dónde pueden conseguir la información que ustedes tienen en el decálogo. Sí, bueno, la exposición va a estar hasta el 2 de abril en el Instituto Cervantes aquí en Nueva York, en la 43 creo que está, con la tercera. La exposición es una exposición muy reducida, es una exposición que ya habíamos hecho previamente para Espacio Fundación Telefónica en la Gran Vía de Madrid, en un edificio emblemático. La exposición tuvo mucha afluencia de gente y tuvo muy buena acogida. El Instituto Cervantes la vio y decidió hacer su pequeña versión para seguir haciendo un poco de ruido sobre este tema, que está más en boga que nunca. Y ahora esta exposición también está en Argentina, también en el Espacio Fundación Telefónica, y lleva ya más de 100.000 visitantes allí en Argentina. En Argentina pues también tienen un periodo convulso, o sea, está la situación regular, y yo creo que esto hace también que la gente se cuestione aún más, ¿no? Cuando hay mucho movimiento, la gente está más inquieta, quiere obtener más respuestas. Y nosotros no damos todas las respuestas, pero sí que plantamos una semillita para que la gente empiece ahí a investigar. Por ejemplo, los sesgos cognitivos, que es una de las cosas que ya hemos hablado. Nosotros hemos puesto 8 de los más de 40 que hay. O sea que si te interesa el tema y quieres saber cómo te engaña el cerebro a la hora de obtener la información, pues siempre puedes recurrir a más datos. Igual que las curiosidades que tenemos, hay una cronología donde ponemos que las fake news, aunque ahora están más de actualidad, pero las fake news han sido cosas que siempre se han hecho para conseguir poder desde Octavio, Egipto, desde la época medieval, lo que se ponía en los mapas, ¿no? Directamente, de hecho, hay en los mapas antiguamente,
cuando no se descubría había una zona que estaba inexplorada, se ponía Ixun dragones, que era como aquí hay dragones, ¿no? No vayas más abajo de esta zona, que no sabemos lo que hay, y ahí hay dragones. Nadie ha navegado por ahí porque es muy peligroso, ¿no? Y a lo mejor muchas veces esta información se daba simplemente para que no se explorara esa zona. Entonces, bueno, la exposición es un punto de partida para invitar a la reflexión de la gente. Perfecto, y también vamos a dejarles acá el decálogo. Para finalizar, que tú me digas, hay gente que todavía dice, no, yo no creo que haya gente que se dedique a hacer fake news y les paguen por eso. ¿Existen? Sí, por supuesto que existen y ganan mucho dinero y generan, los resultados de su trabajo, bueno, consiguen que haya gente que gane elecciones y desestabilizar democracias y por eso ganan mucho dinero. Y efectivamente, bueno, nosotros en España hace unos meses tuvimos una dana, unas inundaciones tremendas en Valencia y empezaron a correr creadores de bulos profesionales con cara, nombre, que tienen millones de seguidores en Twitter, en TikTok, a difundir noticias como por ejemplo que un parking de un centro comercial muy grande que había ahí estaba totalmente inundado, que eso era verdad, pero que dentro había 1000 personas muertas. Eso fue mentira, no había ni una, ¿no? Entonces dice, bueno, la gente ¿por qué va a querer mentir, no? Bueno, pues sí, pues quieren mentir porque ganan dinero, porque ganan mucho dinero. Totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes dos. Les vamos a compartir el catálogo y a ustedes muchísimas gracias por escucharnos en este episodio express y espero que sea de mucha gran ayuda.